Muchas gracias por estar acá. De nada, un placer, Maribel, como siempre. Un gusto Este, estar contigo. Me alegro un montón de poder contar con vos hoy, bueno, para hablar de este tema que nos resulta tan interesante a los dos, Sí, este, y que a veces cuesta tanto, ¿no? Como que es tan tabú para hablar del proceso del morir, de la muerte y del más allá, ¿no? Que es lo que nos convoca en el día de hoy. efectivamente, como vos ya estás anticipando, es un tema tabú para la sociedad actual, ¿no? En otras épocas no era así, ¿no? Porque de alguna manera las personas estaban más en contacto con la muerte, quizás también por razones higiénicas, sociales, ¿no? Es decir, el promedio de vida en la Edad Media era muy bajo comparado con el actual. Y entonces las personas cuando, bueno, los niños también, ¿no? Se acostumbraba a llevar a los niños a los funerales, veían muertes durante la infancia, eh, veían morir a muchas personas, ¿no? Porque la muerte en la Edad Media, por lo menos en Europa, era tremenda, ¿no? Es decir, las condiciones higiénicas, sociales, alimenticias, bueno, las guerras, ¿no? Entonces antes había como una cierta, como dice Philippe Arié, un teórico, un historiador de las ideas francés, la muerte estaba domesticada, ¿no? Es decir, Sí, formaba parte del escenario habitual. claro. En cambio ahora es un escenario disruptivo, ¿no? Uno más bien piensa que todo va a seguir y en el momento se produce la muerte. Y justamente lo que se nota, por ejemplo, es que los velatorios disminuyen significativamente. Según una estadística de la Asociación de Cámaras Funerarias de Servicios de Empresas Fúnebres, digamos, 2 de cada 10 muertes solamente realizan velorios, ¿no? Lo que se quiere es como que no se note, que pase Tal rápido, ¿no? Y que el duelo lo hagan los que tengan que hacerlo, pero que tampoco se note demasiado, ¿no? Reintegrarse lo más pronto posible a la vida cotidiana, como si la muerte no hubiera pasado, no hubiera ocurrido. Y también el aumento de la cremación, ¿no? Antes, hasta creo que este siglo, 1960, creo, recién cuando Pablo VI, creo, autoriza la cremación, ¿no? Porque antes era una práctica no bien vista por la Iglesia cristiana y católica en particular. Pero a partir de ese momento, bueno, se aceptó la práctica y la cremación ha aumentado del 30 al 60%, según esta misma Cámara en estadísticas, ¿no? Entonces es notorio esto, ¿no? De que no se note, que no pasó por aquí, ¿no? Y es Sí, lo esto que complementa tu idea del tabú, ¿no? sumado a esto de que pasó con la pandemia, ¿no? También, como que si ya se iba reduciendo, ahora todavía mucho más, ¿no? Igual, no sé si vos coincidís, pero en otras culturas quizás, ¿no? Que hablamos de los hindúes o, bueno, en el Oriente, se trata distinto la muerte que en Occidente, como que tienen más, todavía existen los rituales, ¿no? Y estas cosas que acá ya un poco dejaron de ser. Sí, efectivamente, pareciera que en esas culturas, ¿no? Vaya a saber, porque así como nosotros hemos tomado rasgos del Oriente, ¿no? De la cultura del Oriente, toda esta interioridad que tienen ellos, muchos de ellos, ¿no? No todos, ¿no? Por estas generalizaciones, ¿viste? Cuando dicen los chinos, los indios, sí. Algunos no necesariamente son ni tan meditadores, ni tan paz, amor y namaste, ¿no? Completamente. Pero sí parece que la cultura es como más, bueno, en particular lo que vos mencionaste, ¿no? El budismo tibetano, también el hinduismo. Y vos fíjate que incluso estas
religiones y creencias espirituales, tienen sus propios infiernos y cielos tremendos, ¿no? Los castigos en los infiernos tibetanos y en los infiernos hindúes no le hacen mella a los infiernos del Dante, ¿no? Sí. Parece como que el sadismo humano es toda la humanidad. Pero En- la diferencia, me parece a mí, es la posibilidad de, es decir, la existencia del alma, la continuidad de la conciencia luego de la muerte del cuerpo físico y la reencarnación, ¿no? El ciclo de nacimientos y muertes. Creo que eso es la piedra de toque, la piedra diferencial entre, digamos, el Oriente y el Occidente para caracterizar rápidamente, ¿no? Porque una de las claro. cosas que más me llamaba la atención era que el infierno de los orientales era tan tremendo como el infierno de los occidentales, ¿no? Sí, y Eh, también un poco en lo que coinciden es que lo que, digamos, lo que amerita ese infierno o ese cielo, ese purgatorio, está relacionado con el comportamiento que tengamos en la vida, ¿no? Como que de alguna forma todos coinciden en eso también. sí, claro, también los méritos y deméritos en la vida, la única la diferencia significativa es que en la concepción cristiana y en el Islam eh, y en el zoroastrismo y en parte del judaísmo, eh, la concepción es que hay una sola vida, ¿no? Después de Claro. la muerte viene la vida eterna, ¿no? Es decir, lo que vos hiciste en 37, 40, 50, 60, 70 años de edad, ya luego te determina para toda la eternidad. O sea que en una vida de 70 años, bueno, si le hiciste bien o le hiciste mal, bueno, perdiste, porque es por toda la eternidad de ahí en más. En cambio, en la concepción oriental son muchos más compasivos, ¿no? Porque admiten que podés haber metido la pata, ¿no? Y quien está libre de haber metido la pata en mayor o menor grado, pero siempre tenés la posibilidad de la reparación, de la expiación, ¿no? De que, bueno, vas cancelando la cuenta del karma porque vas progresando en tu evolución como alma, ¿no? Entonces, a medida que vas avanzando en la evolución de la conciencia humana, del alma humana, bueno, digamos, te vas purificando más, te vas acercando más a la luz, a la divinidad, vas siendo mejor persona, ¿no? Y eso te da, bueno, una chance, por lo menos, digamos. Podés volver a jugar, ¿viste? En Claro. cambio, en la concepción cristiana, eh, todo se juega en una sola vida. Y eso es difícil de procesar, ¿no? Claro, sí, aunque también el alma es eterna, ¿no? En Claro. eso coinciden. Yo En ambas justamente concepciones. esta charla contigo quería tenerla a raíz de un taller que voy a hacer en breve, fines de julio, principios de agosto, justamente hablando de este tema, ¿no? Del proceso de morir, qué pasa en el más allá, qué pasa con el alma después de que deja el cuerpo, qué pasa con las almas que quedamos, ¿no? Qué pasa con ese duelo, ese luto, todas estos distintas formas del duelo, hablar un poco de la historia de lo que fue la muerte en los distintos periodos, o sea, desde la prehistoria, si se quiere, hasta la pandemia, como te nombraba, y las Mm, distintas curas, ¿sí? Entonces me parecía interesante que es un taller que la primera vez que tuve noción de esto fue hablando contigo y en un taller que diste vos hace un par de años y que tuve la oportunidad de ser alumna y después de acompañarte como asistente acerca del buen morir y más allá, que bueno, que seguramente volverás a hacerlo en breve también. Y bueno, te quería preguntar un poco de ese taller, que seguramente muchas de las personas que están viendo esto lo hicieron, y te extrañan. ¿Y cómo fue que se te ocurrió, ¿no? Hablar de la muerte, como hablábamos en un inicio, que es un tema
que no es fácil de tocar. ¿Cuál fue Sí. la primera vez que se te ocurrió hablar sobre esto y por qué, no? Mira, a mí me surgió la idea así, no del taller estrictamente, pero sí de la necesidad de hablar eh, a través de las regresiones de los consultantes, en donde aparecían, es decir, por un lado, que atravesaban conscientemente el proceso del morir, de la muerte y del más allá, ¿no? Y del ir a la luz, y también de aquellos que no iban a la luz y que describían lo que les había pasado, ya fuera que se quedaran muy cerca de sus familiares y amigos, ya sea que se quedaran perdidos o turbados por ahí, o ya sea que fueran engañados por algunas entidades un poco más oscuras. ¿No? Entonces me llamaba la atención eso de, eh, ¿cómo decirlo?, el desconocimiento de ese tramo de la vida, ¿no? De la vida de la conciencia, claro está, ¿no? Porque uno asimila la vida al cuerpo físico, pero en realidad la vida es de la conciencia, porque lo que muere es el cuerpo físico. Y entonces me llamaba la atención eso, ¿no? De que había una descripción, en muchos casos minuciosa, eh, de lo que pasaba en el más allá. Y fue entonces ahí que empecé a investigar, porque me dije, bueno, ¿quiénes son los que a lo largo de la historia de la humanidad se encargaron de dar respuesta a esa parte de la vida de la persona, ¿no? El más allá, que pasa después de la muerte del cuerpo físico? Y por supuesto, bueno, son las religiones y las creencias espirituales los que tienen que contestar Claro. este, esta pregunta, ¿no es cierto? La ciencia actual, la ciencia moderna, no la contesta, simplemente la descarta, ¿no? Para ellos, el enfoque materialista hace que se terminó todo, no hay nada que pensar, nada existe, final de fiesta. Mm, Entonces, bueno, no te preguntan nada porque no hay nada que preguntarse. Las claro. religiones, por el contrario, diría que, no quiero sonar muy sarcástico, ¿no? Pero su principal negocio es ese, ¿no? Es proveerte salvoconductos para el más allá, ¿no? Este, y Y entonces contá, me puse ¿sí? no, no, perdón, seguí, seguí. Entonces me puse a pensar, a revisar un poco los paradigmas, ¿no? Las creencias, principales creencias y paradigmas respecto de lo que pasa luego de la muerte del cuerpo físico. Y me llamó la atención la poca información que hay, digamos, si empezás a hurgar y profundizar y meterte en el tema, vas a encontrar información desde ya, ¿no? Pero así disponible, fácil, accesible, la verdad que no había mucho en ese momento, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y entonces empecé a delinear algo así como, ¿cómo sería ver la vida desde sabiendo, es decir, desde el más allá, sabiendo que tenés que transitar por ese tramo, ¿no es cierto? Desde la muerte del cuerpo físico hasta llegar a la luz, ¿no? Como si lo mirara desde lo ya ocurrido, ¿no? ¿Y cuál sería el mapa que me trazaría? ¿Qué es lo que quisiera que me pasara? Creo que en algún momento lo comentamos, esto de qué música yo quisiera tener para cuando haga la gran transición, ¿no? Y me acuerdo, bueno, yo manifesté una y vos manifestaste otra. Me causó mucha gracia el ritmo ese, era muy divertido, muy chispeante como vos. Y bueno, entonces a partir de ahí es que se me ocurrió esto, ¿no? La pregunta es, ¿cómo me imagino si tengo buena información respecto por donde voy a transcurrir, cómo me lo imagino y qué quisiera que me pasara? ¿Cuáles serían las cosas que tendría que prestar especial atención para no caer en lo que algunos de los consultantes manifestaban en este estado? ¿Y cuáles serían las cosas a las que prestaría mucha atención para impulsarme lo más rápido a la luz, ¿no? Y a partir de ahí diseñé el taller.
Esa ¿Y qué fue más o menos pasaba cuando empezabas a hablar de este tema con la gente que te rodeaba? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer este taller y lo comentaba quizás en los grupos que estaba, me decían, ay, no toques ese tema, no hables de eso, como que nadie quería que ni siquiera lo nombraran, muy poca gente se interesaba, ¿no? ¿Que te pasaba lo Sí, eh, sin duda es un tema tabú, ¿no? Y entonces, viste, como vos bien señalás, las reacciones son propias de un tema tabú, ¿no? Esto no puede ser, no, no lo nombres, no lo menciones, ¿no? Y cada vez se va convirtiendo en algo peor, ¿no? Es una especie de monstruo que va creciendo por nuestros propios miedos. Y una de las cosas que sí descubrí entonces en este tramo, en ese tramo del más allá, es que lo peor que puede haber es ignorancia, porque si sos ignorante, no sabes qué hacer. Estás en manos de otros que te dicen que ellos saben o que te utilizan para tus fines, ¿no? Entonces, cuanto más sepas, mejor. Y y lo que notaba era que algunas personas en realidad estaban interesadas, ¿no? Pero a título, como te diría, reservado, ¿viste? Como, no te digo que anónimo, pero bueno, sí, pero más o menos, ¿no? Porque claro, lo que yo traté de hacer siempre, porque me di cuenta de esto que tú comentas, ¿no? Del rechazo inicial, es que fuera como una perspectiva amigable, ¿viste? Simpática, entradora, no una perspectiva formal, seria, profunda, por decirlo entre comillas, ¿no? Sino algo amigable, invitante, porque el tema en sí, convengamos que no es invitante. Entonces, hacerlo lo más amigable, lo más flexible, lo más suave posible, como para despertar cierta curiosidad. Y después, en función de eso, que la persona decidiera, ¿no? Y la respuesta fue bastante buena, digamos, ¿no? O sea, no fue, wow, el Luna Park, no, no me esperaba. Además, también, viste los talleres, ¿no? Como el que vos vas a brindar, eh, siempre es bueno hacerlo como una cierta intimidad grupal, ¿no? ¿Viste? No pueden ser 300 personas, porque nada, ¿viste? Se pierde todo en el camino, es muy difícil, ¿no? Y un tema como este es mejor, por lo menos a esta altura del conocimiento humano, de la conciencia humana, transmitirlo como más reservado, más recatado, ¿no? Más chiquito, ¿no? Más íntimo. Porque entonces las personas sí pueden abrirse un poco más y facilitar esta comunicación de persona a persona, de alma a alma, ¿no? Porque lo que también es cierto en los talleres, todos tienen experiencias con la muerte, todos han pasado por momentos de duelo, de dificultad, ¿no? Esto es lo llamativo también, ¿no? Que si vos provees un cierto contexto en donde las personas se sienten invitadas a comunicar sus experiencias personales, ¿no es cierto? Y sus vivencias íntimas de este tema aparentemente tan difícil, eh, lo hacen, ¿no? Y lo hacen bien, ¿no? No es que se ponen a llorar en el taller, ¿no? Sí, lo que se ve es que se conmueven algunos, ¿eh? o sí, o sí, Sí, o sí también. Sí, sí. permitimos, no juzgamos nosotros en los talleres. Mm, tal cual, no. Y vos sabés, Así que, Marce, que sí, no te presenté, pero bueno, Marcelo, además de ah, ser, bueno, al principio te tenía que presentar, empezamos a charlar y se me pasó, pero bueno, una de las cosas que ahora quiero mencionar es que vos escribiste 2 libros, y uno de ellos es Cómo ayudar a las almas a ir a la luz, y hablando justamente, y estás con otro libro que estás por largar en cualquier momento, ¿no es cierto? sí, estoy esperando
la galera número 5, ¿viste? A ver si terminan las correcciones. Sí, Pero sí, pronto lo voy a terminar. Es un manual bien diferente a La vida más allá de la muerte, que es el primer libro, o el cómo ayudar a las almas a ir a la luz, porque en realidad es más un manual teórico técnico teórico práctico de la terapia de regresión, ¿no? qué interesante. Sí, ese Sí, es un te- manual cómo que está ayudar bueno. a ir a la luz, porque justamente la pregunta era, ¿por qué hay almas que no van a la luz, no? O sea, Claro, ¿por qué no van todas a la luz en vez de quedarse por acá? incluso, ¿Qué sí. sería? ¿Qué nos Esa puedes es una de contar? las cosas que más llama la atención, ¿no es cierto? ¿A qué se debe que, viste, si la luz es un lugar de amor incondicional, de compasión, de misericordia, es un lugar bueno para ir, bueno para estar, ¿a qué se debe que no vayan, no? Esa fue una de las preguntas que más me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Tienen al alcance, por decirlo así, el cielo y permanecen en un lugar no agradable, por lo menos, ¿no? Y creo que se debe a dos grandes factores. El primero, como te comentaba, es la ignorancia. Y la ignorancia es de dos aspectos. La primera ignorancia, que es como la más abarcativa, la más importante, es la ignorancia que yo llamo de tipo espiritual, en donde no nos conocemos, no nos sabemos como almas, como chispas de luz divina, ¿no? Como hijos del Padre, como descendientes de la luz, como chispas de luz, como quieras verlo, ¿no? Es decir, somos más que el cuerpo de carne y sangre, ¿no? Somos almas, espíritus, teniendo una experiencia humana y no viceversa, ¿no? Esa es la ignorancia, como te diría, existencial, ¿no? No sabemos quiénes somos, ¿no? Y la respuesta sería que somos almas eternas, como vos muy bien mencionaste, en tránsito hacia la luz. La segunda ignorancia es lo que yo te mencionaba, que era qué sucede después, ¿no? ¿Qué hay? ¿Está todo bien? ¿Respiraré? ¿Podré ver? ¿Estarán mis familiares? ¿Estarán mis amigos? Y damos por descontadas muchas de esas cosas, ¿no? ¿Qué hay? No sabemos. A ciencia cierta, poco se sabe, digamos, en el saber popular, digamos, ¿no? Porque justamente la muerte es tabú, y entonces sobre el tema tabú no se averigua nada, no sea que uno se contagie, ¿no? Como Ya, la peste, como el COVID. sí, no se El puede, COVID, ni que no fuera a venir si uno hablara, pero bueno. tal cual, ¿no? Además es el otro tema, ¿no es cierto? Que una de una de las cuestiones que más observaban los orientales, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Dalai Lama en algún prefacio sobre un libro, o también el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, una de las cosas que más le llamaba la atención cuando vinieron a la sociedad occidental era el desconocimiento que había de la muerte, ¿no? De lo que pasaba después de la muerte, y que vivían como si la muerte no existiera, vivimos como si la muerte no existiera, como si no fuera a ocurrir, como si no fuera un evento que te puede pasar mañana mismo, ahora mismo, ¿no es cierto? Así que son dos ignorancias, la ignorancia existencial y la ignorancia de hacia dónde tenés que ir, cómo te tenés que orientar, cuáles son los caminos, los atajos, los obstáculos que vas a encontrar en ese tramo del camino. Y el otro factor son los apegos, ¿no? Por eso muchos no vamos a la luz, ¿no? Porque se quedan adheridos al campo vibratorio de los seres queridos, para protegerlos, para cuidarlos, porque no tuve tiempo de disfrutarlos o porque me necesitan. Distintos motivos y razones, algunos para vengarse, este, no todos son tan santos, digamos, ¿no? Otros para cuidar el negocio, porque mis hijos no saben mantener el negocio. Los apegos, apegos de todo tipo, materiales y afectivos en general, ¿no?
Así que sí. desconocimiento y apegos hacen una combinación hace que las entidades, las almas que salen del cuerpo físico definitivamente, porque finalmente la muerte es eso, ¿no? La salida del alma, la salida definitiva del alma del cuerpo físico, se quedan cerca de los vivos, ¿no? Como espíritus, ¿no? Fantasmas, almas perdidas, con distintas intenciones, algunas supuestamente buenas, otras claramente no buenas, pero se quedan. Y esos son los motivos por los cuales las almas no van a la luz. Pensaba mientras hablabas en los budistas que lo que hacen, ¿no? Una de las cosas que estuve leyendo para armar el taller es que después, bueno, de los 49 días que pasan, donde de alguna forma lo acompañan a dar este paso, los vivos a los muertos, se deshacen de todo lo que es del muerto, digamos, como que y la ropa, todas las pertenencias las regalan y la dispersan como para confundir, ¿no? Como no es que se la dan a una persona, sino que la reparten entre un montón como para Ujú. no que el muerto esté confundido y también para que el vivo se desapegue, ¿no? Como que bueno, ya está, como que está en un lugar mejor, como que ya está, pasó ese momento y el alma puede ir a la luz sin quedar apegado a sus cosas, porque no solo de las personas, sino que se apegan a las cosas, nos apegamos, ¿no? A las cosas Sí, sí. materiales. El otro día contaba, no sé si te conté a vos, una chica me contaba que había comprado un auto usado y que bueno, que se le rompió, la chocaron, le pasó de todo. Y ella estaba segura que era el fantasma del dueño del auto, que no quería que se Mm, y yo la escuchaba, ¿no? Y pensaba, ahí sí, tranquilamente puede ser. Entonces se me ocurre tranquilamente. otra pregunta para hacerte, ¿cómo te das cuenta si el alma de tu allegado, digamos, de tu familiar, no fue a la luz? ¿No hay algún signo, alguna cosa que no sé, que Doña Rosa se dé cuenta que está ahí todavía su marido o su madre, ¿no? Estas pequeñas cosas que vos quizás tenés mucha experiencia y viste durante tu trabajo en regresiones. Sí, yo te diría que una de las primeras cosas es preguntarte si la soltaste, ¿no? Porque lo que se ve también es que es a doble vía el vínculo, ¿no? Es decir, por un lado está el alma del familiar que dice, bueno, yo me voy a quedar a cuidar al nieto, y está el nieto que dice, abuelito, quédate, sos el único que me querés, Claro. ¿no? Yo me acuerdo de una consultante que, bueno, percibía que estaba su marido. Y efectivamente el marido había fallecido, ella estaba en un duelo tremendo, hizo una regresión, estaba el marido, y bueno, y era, por decirlo así, una folie à deux, ¿no? Es decir, una locura de a dos. Ninguno de los dos quería que el otro se fuera, ¿no? Es decir, el marido quería quedarse con ella quería quedarse, que el marido se quedara con él, con ella, porque si no, no podía vivir. Entonces, bueno, una de las primeras cosas es si efectivamente pudiste soltar, desapegar, porque el amor auténtico, si es auténtico, persiste, digamos, tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo espiritual. Esa es una primera señal o síntoma, ¿no? La segunda es lo que vos decís, ¿no? Esto de eventos raros, ¿no? Que ocurren, en este caso con el auto, que le rompió esto, ¿no? Estas cosas raras que no tienen una explicación lógica, excepto que hay alguien en el mundo espiritual que está haciendo esas maldades, por decirlo así, ¿no? Tercero, los sueños. Los sueños son muy reveladores porque ahí el alma se desprende del cuerpo físico, no definitivamente, ¿no? Sino a través de lo que se llama el cordón fluídico, el cordón de plata, y accede a planos espirituales. Entonces ahí puede tener una mejor visión de lo que sucede. Y si tiene encuentros con esa alma, bueno, yo diría que hay una alta probabilidad de que no se haya ido la luz, Ujú. ¿no? En particular, si lo recuerda claramente, ¿no? Porque Ajá. claro, ¿viste? Cuando el alma reingresa al cuerpo físico, ¿viste? El sueño se empieza a desdibujar muy rápido, ¿no? A menos que se vean sueños muy vívidos,
el sí. contenido del sueño empieza a desdibujarse rápidamente, algunos más, otros menos, pero en general es así. Entonces, si hay sueños en donde vos recordás haberte encontrado con el alma del familiar y todo eso, bueno, habría que preguntarse por esas otras dos preguntas previas, ¿no? Si vos lo soltaste y si no hay algo notorio respecto de los lugares habituales, la ropa, los hábitos de la persona que falleció, a ver qué hay, ¿no? Y eventualmente, a ver, analizar cómo fueron las circunstancias de su muerte, porque Ujú. una cosa es la muerte súbita y violenta, ¿no? Por un accidente en general, y otra cosa es un proceso del morir, digamos, más largo y depende cómo haya sido vivido, ¿no? Porque puede ser vivido con mucha ira, frustración o con un desapego progresivo. Depende de cómo haya sido ese proceso del morir. ¿Y vos pensás que puede un alma que fue a la luz, por ejemplo, volver a dar algún mensaje o no? Después que van a la luz se quedan allá y no pueden volver. No, no, poder volver pueden, en mi experiencia, pueden volver. De hecho, en la luz hay amor incondicional, así que no ponen ninguna condición ni impedimento de que vos vuelvas. En todo caso, te advierten, no te dicen, bueno, mirá, es tu decisión, en fin. No estamos muy de acuerdo, pero bueno, no, nada, ¿viste? Entonces, claro, una cosa es decir, depende mucho del contenido del mensaje, ¿no? Una cosa es transmitirle al otro, bueno, yo estoy bien, hazte tu vida o nos vemos después, ¿viste? Una cosa así. Y otra cosa es venir y generarle al vivo algún todavía mayor sentimiento de pena, de angustia o de duelo, ¿no? Claro. Y te Bueno, ¿y hago cómo una... va a ser tu taller, Maribel? Contame. ¿Eh? ¿Cómo planeas el taller? Ah, bueno, el taller, basándome en lo que viví con vos y bueno, y todo lo que vos me Ujú. enseñaste, pienso hacerlo de cuatro clases de 2 horas. Ujú. Voy a Ah, poner una música conveniente, digamos, hablando del tema, como para empezar así relajado. Después voy a nombrar como 4 temas importantes, que es lo que vinimos hablando, ¿no? Como es la muerte en las distintas culturas, en las distintas épocas, también cómo son los duelos, ¿sí? El luto, mm, qué sé yo, el una época, por ejemplo, en la época que a mí me impresionó mucho, en la época victoriana, donde se fotografiaba a los muertos, donde la muerte era lo que estuviste nombrando, algo tan común, sobre todo en los niños que morían, en cada casa había un niño que había muerto, entonces se ponía la foto del niño muerto junto con los vivos, o sea, esas cosas capaz que uno mm, no tiene la oportunidad de hablar o de conocer, ¿no? Salvo en algunas películas. Hay una película, Los Otros, la de Nicole Kidman, ah, que sí, entiendo. no voy a spoilearla, pero bueno, hay una parte importante donde se habla de ese tema. Y bueno, y después también un poco del duelo, ¿no? Cómo cada uno lo lleva, los cuidados paliativos, también hay una parte donde me Mm, gusta sobre eso, ¿no? Cómo hacer, si, que siempre escuchando lo que quiere el que está en proceso de morir, escuchándolo y bueno, sobre todo eso, ¿no? Escuchar, creo que es lo más importante. Y después hablar de esto último que hablamos, qué pasa con el alma después de la muerte, cómo se le ayuda a ir a la luz, todo esto que bueno, que aprendí todo contigo. Así que bueno, muchas gracias. Y no, quería por favor. que te cuentes a la gente dónde te puede encontrar. Yo lo tengo acá, si querés, lo leo yo, y Sí, sí. después lo voy a poner abajo para que te encuentren para hacer los talleres o los cursos de regresión a vida pasada, que sos, no dije, pero bueno, Marcelo Bellocchi, cuando uno pregunta a José Luis Cabuli con quién hacer los cursos, es una de las 2 personas, ¿no? Que te recomienda José Luis, así que lo acompañaste a él durante muchos años, no me acuerdo ahora cuánto, lo tendría que leer, pero como 10 años, Sí, ¿cuánto tiempo? desde el 2005 hasta el 2017 más o menos. Sí, así que 12 12 años. años,
sí. No, Sí, 22 cursos hice con él. 22 cursos. Y después empezaste a Sí. hacer cursos tuyos, desde el año 2015 estás vos dando tus cursos, bueno, los cuales yo fui alumna tuya hace ya unos años, y bueno, y la verdad que es, yo, bueno, estás vos presente, pero igual lo diría, aunque no estuvieras presente, que bueno, que es el mejor lugar porque tenemos tanta práctica que eso no se ve en otros cursos de regresiones. Mm, mm, Tenemos mm. 8 clases para ser consultantes y 8 clases para ser terapeuta, y eso te da un bagaje de experiencia que no tenés en ningún otro lado. Así que bueno, si alguno está interesado, le gusta, le atrapa esto, lo recomiendo no solo para trabajar de terapeuta, sino para conocer cosas. Para mí fue un antes y un después, toda mi vida, ¿no? Haber hecho este curso con vos. Y bueno, ¿qué más quería nombrar? Y quería nombrar dónde te pueden encontrar, que es www.puentesdeluz.com.ar o mbloqui@gmail.com. Igual voy a dejar después anotado tus datos, y obviamente también si quieren hacer una regresión a vida pasada o a vida actual o lo que sea, es una experiencia maravillosa. Marcelo es un capo, es el mejor de todos, así que lo recomiendo. Y bueno, y siempre disponible, una gran persona. Sabés que te quiero muchísimo y te admiro muchísimo, y te agradezco Bueno, tanto que hayas estado hoy aquí conmigo, y bueno, toda la gente que lo verá después también. Bueno, mil gracias, Marce. oh, gracias a vos, Maribel, un gusto estar contigo y te deseo todo lo mejor para tu taller. Gracias, mil gracias. Oh, que Om. estés muy bien.